Te voy a enseñar cómo confundir a tus oponentes y ganar a partir de esta posición, que es una posición muy estándar, donde se ha jugado E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Usualmente las blancas aquí siguen con una apertura española con alfil B5 o con una apertura italiana con alfil C4. Y en cambio de eso lo que vamos a jugar es caballo C3, que se conoce como la apertura de los tres caballos y que usualmente nos lleva por una partida de juego posicional muy estándar, pero tenemos preparado algo para sorprender a nuestro oponente. ¿Qué sigue aquí? Bueno, en esta posición tu oponente normalmente jugará caballo F6 o alfil C5. Esos son los movimientos más jugados aquí. Y por increíble que parezca, uno de esos es equivocado, es un movimiento que se convierte en un error y estoy hablando de alfil C5. Es un error que muy frecuentemente hace perder la partida. Por cierto, de caballo F6 hablaremos en un momento y te voy a mostrar una forma de que convirtamos ese juego en esto mismo que vamos a ver. Entonces primero enfoquémonos en alfil C5. ¿Qué tiene de malo alfil C5? Si es un movimiento que desarrolla una pieza, es un movimiento bastante estándar. ¿Qué tiene de malo? Resulta que después de alfil C5 tenemos a la mano una táctica que es caballo por E5. No estamos sacrificando el caballo porque después de caballo por E5 seguimos con D4 con un ataque doble con el que recuperamos la pieza. Pero lo importante es que esto nos da una ventaja. Examinemos primero qué hacen aquí las negras y vamos a ver viendo las ventajas. Para no perder un peón, usualmente las negras aquí capturan con el alfil en D4, que es algo que no deberían hacer. Lo correcto es jugar alfil D6, pero es algo más difícil de encontrar, solo alguien más experimentado lo podrá hacer. E igualmente, si hacen alfil D6, te voy a mostrar en un momento cómo sacarle ventaja. Pero la mayoría de tus oponentes, de forma muy ligera, va a tomar en D4, alfil por D4, y nosotros hacemos dama por D4, y el resultado es el siguiente. Después de apenas unos cuantos movimientos, Stockfish nos dice que ya tenemos una ventaja de aproximadamente 2 puntos. O sea que tenemos la partida completamente ganada. Es increíble y sin embargo muchas de tus partidas van a poder seguir este curso. Hemos hecho movimientos muy normales y de repente tenemos ventaja. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema para las negras es que nosotros tenemos muchas ventajas en general. Tenemos un peón en el centro, tenemos una dama centralizada fuerte, tenemos la pareja de alfiles y estamos por encima del desarrollo en general. Pero adicionalmente estamos atacando al caballo y con un problema táctico relacionado, que no solo atacamos a ese caballo, sino que con rayos X estamos mirando por esa diagonal al peón de G7 y también en cierto sentido a la torre de H8. Estos son muchos problemas para las negras que no va a ser fácil para ellos resolver el problema con este caballo. Si lo mueven, digamos un caballo C6, tomamos en G7. Entonces, y si no lo mueven, de todas formas tienen que hacer algo porque lo estamos amenazando con la dama. Entonces, ¿qué pueden hacer? Usualmente van a jugar D6, que de todas formas no cambia nada porque los problemas siguen siendo los mismos. Hay algunos jugadores, en lugar de D6, van a hacer dama F6, que no es lo más común, pero algunos lo pueden hacer y este es un buen ejercicio. Observa esta posición, piensa qué jugarías con las blancas y escríbelo en los comentarios. Es una buena forma de reconocer esta posición que es importante. Volvemos a lo que hace la mayoría. Aquí la mayoría va a jugar D6, que como decíamos no cambia nada. Siguen unos movimientos normales de desarrollo ahora, como alfil E2, preparando el avance F4. Vamos a expulsar al caballo y con eso se renueva la amenaza sobre G7 y las negras tienen ya más problemas. Caballo F6 jugarían frecuentemente tratando de bloquear así la diagonal para que ya G7 no sea atacado. A la vez desarrolla el caballo, claro, pero entonces nosotros podemos jugar alfil G5 clavando este caballo y esto se vuelve muy molesto.
Esto junto a las demás amenazas va a ser difícil que las negras lo puedan solucionar. Tenemos a la mano F4, que va a expulsar al caballo, y podemos también jugar caballo D5 para meterle más presión al caballo F6. Y con todo esto tenemos un ataque muy sencillo pero eficaz. Vamos a enrocar en nuestras próximas jugadas, posiblemente en el flanco de dama, para poner de una vez en juego la torre, y vamos a iniciar un ataque masivo. Y nada pueden hacer las negras para oponerse a esto porque su posición es muy pasiva, no tienen esperanzas. Si juegan H6, por ejemplo, para expulsar nuestro alfil, no pasa nada, vamos a alfil H4, y si tratan con G5 de expulsar aún más nuestro alfil, perfecto. Lo que están haciendo es debilitando aún más su flanco de rey. Con esto el rey negro nunca va a estar seguro. Jugamos alfil G3 y seguimos atacando al caballo. Ahora, además de con la dama, lo atacamos con el alfil. Sumado a esto, el peón de G5 ahora es débil. Se le puede atacar con H4 en cualquier momento. Así abrir la columna H para con nuestra torre entrar en la posición del rey, en el enroque, si lo hacen allí en el flanco de rey. Y la posición de las negras es tan débil. Además, veamos, la dama amenaza por la diagonal E5H8 y sencillamente la posición de las negras va a explotar en 1000 pedazos próximamente. En este mismo momento el caballo está siendo atacado y repito que vamos a enrocar, a jugar H4. Las negras muy probablemente perderán esto en las próximas 5 jugadas, ya sea que se rindan o que terminen en una posición mucho peor. Vamos a ver otra línea que necesitas conocer. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, ya sabemos que jugamos caballo C3 invitando a que nos jueguen alfil C5, caballo F6 lo veremos en un momento. Y alfil C5 ya sabemos que está mal porque nos permite hacer la táctica de caballo por E5, caballo por E5 y D4, donde ya vimos que alfil por D4 es lo más común y que termina con una posición muy mala para las negras. La mejor alternativa aquí es alfil D6, porque en este caso, después de intercambiar en E5, D por E5 y alfil por E5, el material queda igualado, pero al menos las negras mantienen algo de control en el centro y no han perdido la pareja de alfiles. Por lo tanto, aquí la posición no parece tan mala para las negras, pero de todas formas nosotros mantenemos una firme ventaja. ¿Por qué? El alfil en E5 todavía es una pieza que no está muy bien ubicada. En cualquier momento podemos jugar F4 y expulsarlo. Además tenemos un peón en el centro, mientras que las negras no tienen nada, y esto más otras cosas que veremos en un momento nos va a dar una firme ventaja y un ataque. Primero vamos a hacer unos movimientos normales de desarrollo, alfil D3, caballo F6, esto puede seguir así, enroque y enroque, y próximamente vamos a jugar alfil G5 que clavará al caballo. También vamos a jugar F4 como decíamos, y posiblemente después de eso E5, e incluso podemos mezclar ambas ideas. Vamos a desarrollar un ataque con movimientos muy sencillos. Por ejemplo, primero hacemos alfil G5 que clava al caballo, y es una clavada que no es fácil que las negras puedan neutralizar. Si por ejemplo hacen H6, simplemente retrocedemos un poco, alfil H4, pero nada cambia, la clavada sigue ahí. Luego de que jueguen D6, porque de todas formas necesitan desarrollarse de alguna manera, entonces nosotros jugamos F4 como decíamos, empezando así nuestro ataque. Y en todas estas variantes algo que me gusta mucho es que conseguimos un ataque muy fuerte, casi ganador, haciendo movimientos muy sencillos. No sacrificamos nada, no necesitamos calcular variantes complejas, todo es muy sencillo y sin embargo muy efectivo. Ahora si las negras hacen alfil D4 jaque, rey H1 o lo que sea que en las negras hagan, de todas formas siguen en problemas. No es fácil deshacerse de esa clavada que tienen en F6. Y en cambio nosotros preparamos deshacernos del alfil de D4, que es el único que está defendiendo en este momento al caballo de F6. Bueno, además de la dama y el peón, pero lógicamente ese es el problema. Nosotros vamos a jugar caballo B5 o caballo E2 y con eso vamos a deshacernos del alfil.
Y después de eso, la clavada del caballo F6 será mortal, porque vamos a poder jugar E5 y con esto podríamos ganarnos una pieza o de todas formas mejorar ese ataque que se volvería ya demoledor. A veces, en este caso, tu oponente entonces jugará algo como alfil G4, pensando en ganar un tiempo atacando nuestra dama, pero esto se va en su contra. Falla debido a alfil por F6, donde contraatacamos, y por el camino nos ganamos una pieza. Por ejemplo, si la línea continúa con alfil por D1, alfil por D8, torre por D8 y torre por D1, lo que vemos después de este masivo intercambio es que al final tenemos un caballo extra. Y con esto tenemos una partida ganada. Y aquí vale la pena resaltar algo. Incluso jugadores fuertes caen en esta trampa. Es innumerable la cantidad de partidas que se pierden de esta manera, donde las negras hacen unos movimientos bastante naturales y sin embargo se meten en un montón de problemas. Regresamos a la posición crítica de esta variante, después de que las negras han hecho alfil C5 y nosotros hemos hecho caballo por E5. Resulta que algunos de tus oponentes, aquellos que sean más truqueros o que tengan una mejor visión táctica, se darán cuenta de que aquí caballo por E5 no gana ningún caballo porque se va a recuperar en el siguiente movimiento y en lugar de eso van a jugar alfil por F2, jaque, sacrificando el alfil. La lógica de esto es que si se va a perder el alfil, al menos vale la pena entregarlo por el peón y destruir así el refugio del rey y exponerlo. Después de rey por F2 y caballo por E5, que es la posición que querían encontrar las negras, entonces parece que el rey ha quedado expuesto, pero con la ventaja de que las negras mantienen el material igualado y que aparentemente pueden atacar. Y sin embargo esto no es así, porque resulta que después de D4 se acaba esas posibilidades de ataque de las negras. No hay tales posibilidades. Nuestro rey está un poco expuesto, es cierto, pero resulta que todas las piezas de las negras están todavía durmiendo en su primera fila. Y la única pieza activa hasta este momento, que es el caballo en E5, va a tener que retroceder en un momento. Por lo tanto, las negras no tienen ninguna pieza con la que pueda molestarnos en realidad. Aquí el caballo tiene que retroceder, está siendo atacado con el peón de D4, entonces caballo G6, y vemos que la posición negra es completamente pasiva, mientras que la nuestra es fantástica. Tenemos dos peones en el centro, tenemos la pareja de alfiles en este caso, y la columna F, que las negras abrieron con el sacrificio del alfil, en realidad la vamos a usar nosotros para atacar. Usualmente aquí la mayoría de las partidas siguen de la siguiente manera. Alfil C4, ya poniendo un ojo allá en F7, D6, torre F1, preparamos un enroque artificial y después de caballo F6 terminamos con ese enroque artificial jugando rey G1. Nuestro rey ahora está completamente a salvo y más aún tenemos ahora la torre al lado totalmente activa por la columna F, la columna que abrieron las negras. Después de que las negras enroquen, digamos que podemos seguir con alfil G5 nuevamente. Como vemos en estas variantes, muchas veces esta clavada sobre el caballo F6 se vuelve letal y este es uno de esos casos. Aquí por ejemplo vamos a jugar caballo D5 en algún momento y aumentar así la presión sobre ese caballo. Y de nuevo no hay mucho que puedan hacer las negras. Por ejemplo, usualmente jugarían un H6 para tratar de deshacerse de nuestro alfil y en este caso incluso intercambiamos alfil por F6, G por F6, con lo cual se expone al rey negro. Y ahora podemos atacarlo con movimientos como dama H5 y con caballo D5. Caballo D5 es más fuerte hacerlo aquí ya, porque atacamos al peón de F6 que está indefenso, o solo lo defiende la dama. Ese peón no se va a poder defender de mejor manera y nosotros lo atacamos con el caballo y con el respaldo de la torre que ataca por la misma columna F. Luego vamos a jugar dama H5 y es muy probable que incluso demos jaque mate muy pronto. Entonces, en este caso hemos visto cómo las negras intentaron jugar de una forma más creativa, incluso con algún truco, intentaron contraatacarnos
y sin embargo ese contraataque terminó estando a nuestro favor porque lo que estaban haciendo las negras simplemente terminó en un solo jaque y después de eso le dimos la vuelta a todo y terminamos atacando y terminamos en esta situación, donde la posición está a nuestro favor. Y aquí está una de las partes más jugosas de esta lección. Abrimos la base de datos para ver si todas estas variantes que estamos viendo en realidad son relevantes o no. Tal vez creas que te estoy mostrando algo que nadie juega, entonces vamos a comprobarlo. Después de E4 el movimiento más jugado es E5. Aquí abajo a la derecha se pueden ver las estadísticas. El movimiento más jugado siempre está arriba, como aquí caballo F3. Luego de eso el movimiento más jugado es caballo C6. Y nosotros ahora en lugar de los movimientos comunes vamos a jugar caballo C3. Y como puedes ver arriba los dos movimientos más jugados por las negras son alfil C5 y caballo F6. Si juegan alfil C5, perfecto. Sabemos que tenemos caballo por E5, esa es nuestra elección. Y esto nos da un ataque muy fuerte, frecuentemente un ataque ganador. Ahora volvemos aquí. ¿Qué pasa si tu oponente juega el otro movimiento, caballo F6 en lugar de alfil C5? ¿Se acaban en ese caso todas nuestras oportunidades? Pues no, tenemos una respuesta en ese caso. En lugar de los movimientos normales, vamos a hacer un movimiento muy sutil, que es alfil E2. Vemos que alfil E2 no es lo más común, está abajo en la lista, y sin embargo es nuestra opción a jugar aquí. Y ahora observa, ¿puedes ver cuál es el movimiento más común para las negras, el más jugado aquí? Sigue siendo alfil C5, y era lo que esperábamos. Tan pronto como las negras hacen alfil C5, sacan su alfil, se exponen a nuestra táctica de caballo por E5, donde transformamos la partida nuevamente en lo que ya conocemos, la misma posición. Y si nos deslizamos un poco abajo y vemos las partidas jugadas con esto, vemos que incluso jugadores fuertes han caído de esta manera. Mira sus puntajes, pierden con esta poderosa variante de apertura. Pero incluso si tratan de salirse antes de esto, vamos a ver otra opción, tampoco van a poder hacerlo. Regresamos en la posición después de que hemos jugado caballo F3. ¿Qué pasa si las negras intentan hacer algún gambito Stafford o defensa Petrov jugando caballo F6 en lugar de caballo C6? ¿Qué pasa si nos quieren meter por ese camino? En ese caso jugamos caballo C3, no dejamos que nos cambien lo que tenemos planeado y observa cuál es el movimiento que más juegan. Caballo C6, donde nos metemos en la apertura de los 4 caballos, variante de lo mismo que ya sabemos, y ahora nosotros deslizamos nuestro sutil alfil E2, un movimiento de espera para que las negras hagan alfil C5 y entonces juguemos caballo por E5, abrimos el centro, caballo por E5, D4 y empezamos nuestro ataque mortal. Esa es la manera como podemos ganar fácilmente con esta belleza de trampa. Incluso si las negras hacen algún otro movimiento que no hayamos visto acá, lo bueno es que no hemos comprometido nuestra posición. No hemos debilitado nada, no hemos perdido material, simplemente seguimos continuando de una forma normal como se juega cualquier partida de ajedrez. Pero existe la alta probabilidad, según las estadísticas, de que tu oponente caiga en esta trampa y ya has visto cómo meterlo en esa trampa y cómo ganar. Muy bien, muy bien. Ahora nos despedimos y te recordamos que si quieres alcanzar un nivel superior en el ajedrez, allí tienes la clase maestra, la mejor manera de mejorar en el ajedrez al instante. Dale clic al enlace.